quiero hablaros de, ya ha dicho Juan Carlos, que represento a la Alianza Evangélica Grupo Mujer y también a la plataforma Seneca Falls. Y diréis, qué nombre más raro, ¿verdad? Voy a ir un poquito rápido por amor a vosotros y al tiempo, ¿vale? Quiero decir muchas cosas, que Dios me ayude, pero sabéis que el tema que vamos a tratar, como él ha dicho, es el tema de la violencia contra la mujer, desde una perspectiva bíblica, ¿vale? Aunque vamos a tener que hablar de la perspectiva sociocultural, lo que está ocurriendo hoy con ese tema, pero al final es la perspectiva bíblica lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Así es que, bueno, lo haré lo más rápido posible. ¿Qué significa Seneca Falls? Muy rapidito. Bueno, esta es la junta directiva, que a los pobres hoy me los paso rápido, ni los presento. Pero sí que quiero deciros que Seneca Falls es un barrio de Nueva York donde en 1848 se firmó el primer documento colectivo, o sea, un grupo de mujeres que se unen para firmar un documento en pro de los derechos y libertades de las mujeres. 1848. Estas mujeres eran protestantes, eran de fe protestante, profundamente creyentes, y su reivindicación, si leéis lo que se llama Declaración de Seneca Falls, si buscáis en Google, ¿verdad? O en el chat GTP, ¿no? Ahora, pues veréis que define toda la declaración y está basada en textos de la Biblia. Está basada sobre todo en Génesis 1 y 2, que hoy vamos a ver un poquito también, en el diseño divino de la igualdad del hombre y de la mujer. Y esto es Seneca Falls, hubo sí mujeres que siempre han defendido los derechos de la mujer, algunas se levantaba desde la Edad Media hasta en la Reforma, pero como movimiento surge de un movimiento protestante de mujeres que están muy comprometidas con el abolicionismo de la esclavitud en aquella época. Ellas fueron las primeras que crearon sociedades abolicionistas que ayudaban a los esclavos a huir, en fin, y los refugiaban en sus casas, etc. Iban a las calles también rescatando prostitutas, sacando a los hombres de los bares, del alcoholismo que había en aquella época. Fue todo un movimiento fruto de un avivamiento espiritual que hubo en ese momento. Y eso es tremendo. Cuando yo digo, cuando hay un avivamiento del espíritu, eso se tiene que reflejar en un cambio social, en una transformación de los seres humanos, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió, y las mujeres en este sentido llevaron adelante este movimiento. Y bueno, hicieron muchísimas cosas que no voy a detenerme, pero es solo para que entendáis. Seneca Falls es el barrio donde en una iglesia protestante se reunieron, convocaron, y allí se firmó esa declaración. Mujeres que lucharon porque la mujer pudiera votar, la mujer pudiera ir a las universidades, en fin, la mujer pudiera ser maestra, pudiera predicar, pudiera ser médica, es decir, y bueno, pudieran ser, pues eso, también predicadoras, pastoras, etcétera, ¿no? Y no lo consiguieron en ese momento, pero años más tarde empezó a dar fruto todo su trabajo. Bueno, pues dicha esta breve introducción, empezamos con el tema que en esta mañana queremos comentar. Es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre a nivel mundial. La ONU lo declara así en el año 1993, no hace tanto, si lo piensas, ya lo declara, o sea, reconoce que se están matando mujeres por el hecho de ser mujeres, no hay otra razón. El hecho de ser mujeres, se están asesinando mujeres, y lo empieza a considerar una pandemia. Cuando se declara un día internacional de algo, ahora es que todo es día internacional, ¿verdad? Del niño, del perro, yo qué sé, de todo, ¿no? Pero se está banalizando un poco, es la pena. Pero normalmente un día internacional es porque se quiere llamar la atención a la sociedad, a los gobiernos, a las familias en general, de que algo
está ocurriendo y no se está solucionando. Y de alguna forma es una llamada de atención para tomar conciencia y sensibilizar sobre un problema que está lejos de erradicarse. Siguen siendo víctimas mortales muchas mujeres alrededor del mundo. Algunas cifras, muy brevemente, para hacernos una idea, ¿no? 1 de cada 3 mujeres, aproximadamente, sufren o han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. También 5 mujeres son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Normalmente pareja es pareja, pero a veces en otros países padres, los crímenes de honor, hermanos, etc. Por otro lado, unas poquitas de cifras de aquí, bueno, sí, son de España, pero que son muy tristes, estas son muy recientes. Aproximadamente el 92% de las personas encarceladas en España son hombres, el 92% son varones de las personas encarceladas, ¿vale? El 8% son mujeres. Casi el 90% de las víctimas de delitos sexuales, casi el 90% son mujeres de las víctimas de delitos sexuales. En este sentido, prácticamente no hay varones que sean víctimas, hay algunos, pero un poquito. Y el 95% de los responsables de estos delitos sexuales son hombres. Es decir, esto es una realidad y esto no es un ataque, como decía Juan Carlos, el pastor al principio, a los hombres. Esto es describir una realidad de la que todos tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? Porque esto es grave, esto es un tema grave que como creyentes no podemos mirar para otro lado. Y 8 violaciones son denunciadas en España al día. Bueno, y imaginaros cuántas, hay muchísimas que no son denunciadas por las consecuencias que acarrea a la víctima. Ahora tenemos, ayer lo comentábamos mi marido y yo, cuando se denuncian este tipo de, el más reciente, a ver, no es meterme en política, porque desgraciadamente este tema, igual que el tema de los derechos de la mujer, se ha politizado. Los partidos políticos lo han cogido y lo han destrozado el tema, lo están jugando con el tema de alguna forma. Lo ha politizado. A mí me gustaría rescatarlo de la política. Esto es un tema que no es político, otra cosa es que lo estén utilizando ciertos sectores políticos, pero es un tema social, real y trágico. En España, estos son datos desde 2003, que en 2003 es cuando se crea la ley integral contra la violencia hacia la mujer, llamada en aquel momento violencia de género, en el 2003. Y esto fue una ley revolucionaria. Es de las mejores leyes que hay en Europa y en el mundo, a pesar de que nos quejamos por eso, porque hay mucha política por medio, ¿vale? Y al final estropeamos las cosas, pero fue una buena ley que ha ido mejorando y que ha permitido, pues bueno, proteger a las mujeres. Pero bueno, este es el índice, ¿veis?, de los años 55, 45, 37, 49. En este año, hasta hoy, 40 mujeres han sido asesinadas por violencia contra la mujer, 10 menores, 10 niños que se los han llevado por delante, lo que se llama violencia vicaria, y 40 huérfanos ha dejado. Esto es muchísimo. O sea, esto no afecta ya solo a la mujer, esto está afectando, ¿verdad?, a una realidad familiar. ¿Vale? Y esta es la ley que os he mencionado, que es importante saber, o sea, que aquí hubo un antes y un después en esta ley. Y esta se define, para que sepáis de qué estamos hablando, porque a veces oímos violencia doméstica, violencia de género, violencia... Y estamos ahí un poco liados. Yo os voy a dar mi visión del tema. ¿Cómo se define este tipo de violencia? Es un daño físico-psicológico que, como manifestación de la discriminación y la desigualdad hacia la mujer, pues se ejerce por parte de los hombres
sobre las mujeres, por el hecho de ser mujeres y por parte de sus cónyuges o quienes hayan sido su pareja o expareja o siguen siendo. O sea, hay un vínculo, cuando hay un vínculo afectivo, cuando la víctima tiene una relación afectiva, no es lo mismo esto que, por ejemplo, violencia sexual, que por la calle te cogen, te violan y te matan. Eso es otra cosa, pero la ley solo llamaba violencia de género a la ejercida dentro del matrimonio o de la pareja, ¿vale? Y la llamó en aquel tiempo violencia de género. A mi gusto no es un buen término y yo suelo siempre utilizar violencia contra la mujer. ¿Por qué? Pues porque, bueno, luego aparecieron el Convenio de Estambul, que fue a nivel mundial, que hizo una serie de progresos y ahí se definió. La violencia de género la llamó la ley española en el 2004, ¿vale? Pero luego el Convenio de Estambul separó. Violencia doméstica es la que se ejerce en el hogar, de un padre hacia un hijo, de unos hijos hacia los abuelos. Se ejerce en el hogar, ¿vale? Cualquier tipo de violencia contra la que también estamos en absoluto y radicalmente desacuerdo. Ninguna violencia es buena ni se puede aprobar desde un punto de vista cristiano, pero es la que ocurre en el ámbito del hogar y puede ser muy variada. Pero violencia contra la mujer es la que se ejerce de un hombre, un varón, hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, no hay otro motivo. Entonces, yo por eso, como violencia de género, además la palabra género a veces da lugar a pues violencia contra la mujer, creo que es el término más correcto. Y ¿cuántas clases hay muchísimos tipos de violencia contra la mujer? Violencia de género, si la reducimos a la de la pareja, la del matrimonio, pues bueno, podemos decir violencia de género para especificar. Violencia económica, violencia psicológica, ahí pongo, si os da tiempo a leer un poquito, violencia física, violencia sexual, violencia vicaria y aquí incluimos prostitución, pornografía, violencia digital, que es la que ahora está destrozando sobre todo a jóvenes y adolescentes, la violencia digital, que hay 1000 formas diferentes de ejercerla, ¿vale? Pero matrimonios infantiles, matrimonios forzados de niñas, mutilación genital, 200 millones de niñas hay que sufren mutilación genital en el mundo, y vientres de alquiler, prostitución y pornografía. Ahora vamos a ver cómo esto es un caldo de cultivo para la violencia contra la mujer. La pornografía no es el tema, pero está siendo un azote tremendo. Desde los 8 años los niños están viendo pornografía como algo ya normalizado. Nuestros jóvenes y adolescentes, bueno, y adultos, es que a veces, ¿verdad?, jóvenes y adolescentes, pero no. Y en las iglesias se da este problema, ¿no? Es una realidad y la tenemos que afrontar para sanarnos de todo eso, ¿verdad? Pero eso está ocasionando unos destrozos increíbles que ya digo, no nos podemos meter en el tema, pero esto lleva a prostitución, a buscar lo que hay en pornografía en la prostitución, y esto lleva a el último pico, que es el feminicidio, que es la violencia contra la mujer, porque la pornografía al final es insaciable y va a más. Entonces, esto está haciendo el caldo de cultivo más importante hoy en día. Y aquí lo podéis ver, en este dibujo se ve muy clarito, es decir, se llama el iceberg de la violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir el iceberg? Sabéis que se ve la punta de arriba, ¿no?, flotando, pero debajo hay un bloque de hielo tremendo. Arriba, ¿qué vemos? Lo que es ya el asesinato, el feminicidio, la agresión física, la violación, violencia sexual. Todo eso es lo que vemos, lo que se denuncia, lo que nos horroriza cuando ya lo vemos. Pero ¿qué hay debajo? ¿Qué es el caldo de cultivo? ¿Cuál es la raíz? Pues todo este tipo de violencia que he dicho, la violencia en el día a día, el maltrato, el desprecio, las bromas que se hacen considerando la inferioridad de la mujer, la publicidad sexista, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ver
un poquito de esto, porque yo hoy podría hablar de cómo tratar cuando ya se ha dado esa violencia, ya se ha dado esa violencia en la pareja o expareja, y cómo, vamos, qué leyes, cómo se trata. Eso sería un tema que quizá eso se puede ver otro día. Si tenemos un caso en la iglesia así, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hace desde la pastoral? Tenemos que estar preparados. Eso sería un taller. Pero hoy voy a hablaros de la prevención. ¿Qué podemos hacer para que no se dé? Eso es más importante. Siempre hay que ir al origen de las cosas. Un médico va a, tienes estos síntomas, pues a ver qué te está produciendo esos síntomas, ya te podré dar una medicina adecuada, ¿no? Pero hay que ir a la raíz, hay que ir al fondo de la cuestión. Dios siempre va al fondo de las cuestiones, ¿no? Y eso es vamos a ir yendo al fondo, al fondo, al fondo, y ahí veremos la solución que nuestro Dios nos da y herramientas prácticas que podemos tener, ¿no? Así es que el germen es todo eso que hay debajo, es la desigualdad, es el considerar a la mujer inferior. Y a lo mejor, no, yo no considero inferior a la mujer, ¿no? Pero en nuestro trato y en la práctica muchas veces la tratamos como inferior, ¿vale? Y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, es esto, que hemos convertido las diferencias varón y mujer en desigualdades, ¿verdad? Y esa desigualdad es una norma ya, es una costumbre, estamos tan acostumbrados que no nos damos ni cuenta. Muchas veces ni hombres ni mujeres no nos damos cuenta de esas actitudes que se llaman machistas o que se llaman de desigualdad, me da igual, ¿no? Y es una violencia que ya se ha hecho estructural, o sea, transversal, está en todas las estructuras de la sociedad. En el trabajo ves esas actitudes, en las familias, se ven en la iglesia a veces. Es estructural, no es coyuntural, no es que pasa una cosa puntual, no, es que esta violencia es estructural. Y por eso, bueno, yo tengo carga por este tema y creo que como creyentes tenemos que, podemos colaborar y tomar partido, ¿no? Ayer yo hablaba un poquito, voy a repetir algunas cosas muy rápidas para que entréis en contexto, que eso, hay dos sexos biológicos y la Biblia valida la biología, ¿no? La Biblia dice que somos hombres o mujeres sexualmente, solo hay dos sexos y no hay más, ¿vale? Por mucho que te quieras cambiar, transformar tu cuerpo, pero al final o eres un hombre o eres una mujer y no hay más, ¿no? Pero luego también está lo que se espera, lo que llaman el género, los mitos, roles, estereotipos, lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. ¿Cómo se tiene que portar un hombre? ¿Cómo se debe comportar una mujer? Un hombre se debe... Me ha hecho gracia el ejemplo que has puesto Juan Cano, ¿no? Demostrar que somos machos. ¡Ay, Juan Cano! Voy a hablar con él. No, yo le quiero mucho a Juan Cano, pero ves, esas son cosas que las llevamos dentro inconscientes. Y es el macho, ¿no? Y el macho ibérico, mejor todavía. Pues esos son conceptos que tenemos que ir erradicando y a veces se atribuye a las mujeres roles y estereotipos que ya de por sí que tienen que ser así la mujer, ¿no? Vamos a ver unos poquitos de ejemplos. Y esto es malo en el sentido ese de que fomenta ese machismo del hombre y fomenta esa inferioridad de la mujer cuando Dios nos ha creado exactamente iguales. Como por ejemplo las niñas siempre se les atribuye, ¿verdad? Desde chiquititas, ¿cómo las educamos? Recoge, no sé cuánto, hay que limpiar, hay que ordenar. Les enseñamos ahí mucho, ¿no? Las niñas son más presumidas, las niñas, la sexualización, ahora vamos a hablar de eso, las mujeres son más sensibles, lloran más, los hombres no lloran. Todas estas clasificaciones que al final son sociales, son educativas, que desde chiquitines, ya desde pequeñito, el varoncito pues ya va a ser un niño y ya te empiezas a hacer planes de lo que va a ser este niño y lo que va a estudiar y va vestido de azul y las niñas van de rosa y todas esas historias que yo respeto. Mientras no afecten a la integridad de la mujer y a la dignidad, podemos tener los roles, pero al fin y al cabo son acuerdos sociales. Son acuerdos sociales de cómo tiene que vestir una mujer, pero bueno, yo entiendo que hay que respetarlo porque tiene que haber un orden, mientras no denigre
ni limite la libertad y el desarrollo de las mujeres, ¿vale? Vamos a ir un poquito más deprisa. Bueno, aquí lo interesante, la imagen que he puesto es un niño con un bebé detrás y haciendo la comida. Esto lo vi, lo vi en internet y haciendo un estudio y me gustó, ¿no? Porque rompe, es decir, nuestros niños el día de mañana, nuestros jóvenes, adolescentes, van a ser padres. ¿Van a acoger a sus bebés o no? ¿Los van a dormir? ¿Les van a cambiar los pañales? ¿Les van a dar afecto, cariño? ¿Van a estar, si hace falta, por la noche cuidándolos cuando se despierten? Es decir, los papás, la figura del papá, del padre, que tan ausente ha estado durante tanto tiempo por precisamente estos estereotipos que ya tenemos. El padre fuera todo el día, llega a las tantas, no ve a los hijos, la madre, bueno, ya sabemos un poco de esto, ¿no? Eso no es de Dios. Padre y madre, responsables de nuestros niños, cuidadores de nuestros niños. La figura del hombre, del varón, tiene que estar presente. Tienen que tener los niños ese referente del papá, del hombre. Y esto es importantísimo también en el tema de la homosexualidad. En estos temas, qué importante es que desde chiquitín las niñas tengan una relación sana con su papá y los niños también con su padre. Es decir, se ha demostrado, es que no es el tema, enseguida yo me entusiasmo, pero es muy interesante porque se ha demostrado que cuando esa relación sana, cuando el referente del padre no está ahí presente, los niños tienen muchos problemas, los varones. Entonces, bueno, pues que todas estas cosas son muy, muy importantes, ¿vale? Entonces son más roles, estereotipos, son clasificaciones que ha hecho la sociedad y que al final afectan mucho a la desigualdad. Todo esto tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Ir viendo cuál es el diseño divino a través de la palabra. Eso no es ni qué dice este ni qué dice el otro. Está bien saber estas cosas, pero al final, ¿qué dice la palabra, verdad? Y esto también deberíamos de mirarlo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Para ser prácticos. Yo siempre pregunto, ¿tenéis maestros hombres en las escuelas dominicales? ¡Ole! Muy bien, pues ¿sabéis qué? Que no es normal. La mayoría de las iglesias, ¿quiénes son maestras en las escuelas dominicales? Las mujeres. ¿Por qué? Porque el papel de cuidadora, y no hay hombres en las escuelas dominicales, en la mayoría de las iglesias a las que voy. En nuestra iglesia ha habido, ahora mismo no hay, porque no hay hombres ahí con esa vocación, pero sí que ha habido, ¿no? Pero tenemos que romper, los niños nuestros necesitan referentes ahí en las escuelas dominicales, claro que sí, pues os felicito por eso. O en los equipos de limpieza de las iglesias, siempre vemos a las mujeres. ¿Por qué? No, los equipos de limpieza tienen que ser mixtos, ¿verdad? Y hombres y mujeres, porque ¿quién ha dicho que los hombres no pueden coger una escoba? ¿Quién lo ha dicho? ¿La palabra? No. O que no puedan limpiar, fregar. No, esos son papeles que vamos atribuyendo. El equipo, hombres y mujeres, equipo en igualdad. Y los hombres aprenden a limpiar perfectamente. Hay que tener paciencia, eso sí. Pero lo pueden hacer muy bien, ¿verdad? Bueno, yo lo veo por mi marido, que él ha ido evolucionando y, madre mía, hace las cosas, algunas, todavía le quedan unas poquitas, pero las va haciendo muy bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, y eso, esto es un llamamiento a revisar nuestra iglesia. Revisemos nuestras iglesias, cómo tratamos a las mujeres. Yo a veces he visto unas actitudes hacia mujeres, unas contestaciones en los propios matrimonios, ¿no? Que no podemos. Cuando veamos esas cosas, creo que hay que corregirlas, ¿no? Ese desprecio, esos detalles son los que tenemos que ir corrigiendo. Eso sí que no es de Dios. Eso sí que nos habla la palabra, ¿no? De cómo tratar en ese sentido a todos, pero
en este caso a las mujeres, ¿no? O conferenciantes, cuando hacemos celebraciones en las iglesias, normalmente conferenciantes principales nunca hay mujeres. Estamos ahí un poquito todavía, si miráis carteles, veis hombres, y las mujeres a lo mejor un tallercito, una cosa, vale, pero es importante. Esto que hace Juan Carlos, pues por eso yo veo que es un regalo que Dios nos está haciendo, porque no es lo normal, ¿no? Ceder el púlpito, la iglesia, para que una mujer comparta. Y esto es bueno y es un ejemplo. Y ahora veréis, esto no es... Sí, a ellos. De verdad que son un ejemplo de humildad y de amor, ¿no? Pero se me ha ido, iba a decir algo de este tema importante. Que esto no es un tema de poder, de a ver quién está por encima, de que la mujer es... No. Eso sí, el feminismo secular, ahí sí vemos guerra de sexos. Están llevando a una guerra de sexos. Por eso muchas veces se rechaza ese feminismo. Aunque, como yo decía ayer, hay temas que las feministas están poniendo sobre la mesa con los que estamos de acuerdo, como los derechos de las mujeres, la abolición de la prostitución, el mismo tema de la violencia contra la mujer, pues se están haciendo. Pero luego hay temas como el aborto, la ley trans, con los que como cristianos no podemos estar de acuerdo, no nos podemos identificar, ¿vale? Entonces, eso es importante, pero no es un tema de poder. La Biblia, la palabra de Dios no habla de poder uno por encima del otro, y ahora vamos a ver cómo es así. Y ahora muy rapidito, para que veáis todo esto. Las cifras, es decir, es como yo les llamo la prueba, las cifras de la vergüenza. Cómo todo esto se ve que, no me lo estoy inventando, que es una realidad en el mundo, el tema este de la mujer, ¿no? Mirad, un poco son unas cifras que vamos a ver muy rápido porque no da tiempo, pero la pobreza tiene rostro de mujer. Hay el 70% de los 1.200 millones de pobres que hay en el mundo son mujeres. Esto es mucho, nos llevamos la palma. En el alfabetismo, ¿no? Solamente 70% de los 1.200 millones de personas, 66% de las personas analfabetas son mujeres. Hay muchas niñas que están sin escolarizar en muchísimos países. Las niñas no van a la escuela. No, está prohibido incluso, lo sabéis, sobre todo en muchos países musulmanes, y sabemos que esto es muy triste, muy triste. También, por ejemplo, hay más mujeres con carreras universitarias. Ya hemos superado a los hombres en número e incluso sacamos mejores calificaciones. Las estadísticas dicen que estudiamos un poquito más, no es que seamos ni más listas ni mejores, no. Aquí somos todos iguales, unos mejores, otros peores, pero que sí sacan mejores currículum. Y sin embargo, porque hay más mujeres en paro. Hay muchísimas más mujeres en paro que hombres. Bueno, esto nos lo tenemos que plantear. Trabajos feminizados, trabajos de limpieza. Es muy difícil, muy raro ver a un hombre ahí, y son trabajos más precarios, peores pagados. Los temas de educación, en educación infantil apenas verás a un hombre en educación infantil. En primaria ya se ven más, pero el tanto por ciento de mujeres es altísimo. Es decir, parece que los niños pequeños ya tenemos ese rol ya ubicado, y no hay apenas hombres en educación infantil, en educación especial, que es educación, pues niños autistas, síndrome de Down, la mayoría, fijaros, un 81% mujeres y hombres no. O sea, ¿veis que parece que somos mejores cuidadoras? Pues ahí hay un dilema, claro, porque lo hemos hecho toda la vida. Una cosa es el instinto maternal, eso es diferente. Una cosa es que el bebé cuando nace nos necesita ahí a las mamás más cerca durante una etapa de pequeñitos, pero luego ya necesita al papá. A partir de los 3 años, 2, 3 años, necesita la figura del padre y va despegando de su mamá. Bueno,
un tema muy apasionante, pero la corresponsabilidad que hablábamos ayer, el reparto de las tareas en casa. Las mujeres, si no, vamos a explotar un día. Luego, claro, nos dan las depres, nos dan las que más ansiedad tenemos, mujeres, las que más antidepresivos toman, por estadística, mujeres. Sin embargo, el índice de suicidios más alto son los hombres. Y esto es para pensar. Quizás es que los hombres están ahí, se lo comen más, aguantan más, y cuando ya explotan, dice, ¡buah! No lo sé, pero es un dato curioso, ¿no? Entonces, todo esto es para analizar. Quizás está el hombre con ese rol de no lloran los hombres fuertes, el hombre... no, los hombres necesitáis expresaros, necesitáis hablar, y es verdad que cuesta mucho. Bueno, a lo mejor los que ya tenéis confianza no, pero yo veo la relación de las mujeres y la relación de los hombres, y las mujeres es que... Y los hombres no hablan de ellos. Y a veces le pregunto a mi hijo, ¿no? ¿Y qué? ¿Y te ha contado esto? O a mi nieto, que ya tengo un nieto grandecito. ¿Y le has preguntado qué? No, yo qué sé. ¿Y qué estudia? ¿Y qué es su padre? No sé. O sea, la comunicación, ¿no? En los hombres. ¿Veis cómo hay que romper todos estos estereotipos, ¿no? Bueno, vamos a pasar todo esto porque son más datos que... Y me quiero ya, para terminar, centrar en esto, la hipersexualización de la sociedad. Me vais a perdonar porque hay algunas imágenes que no me gustaría ponerlas, porque, ¿verdad? No apetece, pero las pongo para que veamos un poquito la realidad, ¿vale? Son nada de deportistas, hay un poco, pero nada más, no, nada más. Pero la hipersexualización, yo respeto que puedan trabajar así quien quiera, vale, lo respeto, pero nos hacen un flaco favor a las mujeres. Aquí está la mujer objeto, aquí está la mujer sexualizada, de figurín, exhibiendo su cuerpo. Pues esto hace un flaco favor. Aquí tenemos cuando a los niños, ¿no? Dice, no le preguntes a los niños y niñas si tienen novio. ¿Qué? ¿Qué, machote? ¿Cuántas novias tienes? Esa pregunta se hace a los niños. ¿Pero por qué le preguntas, machote, cuántas novias tienes si tienes 7, 8 años? Y a las niñas igual, que se te pasa el arroz. Vamos a ver, bueno. Luego, la sexualización de las niñas. Mamás, cuidado, estamos pintándolas, no sé qué, los tacones, los tal. Si todo tiene su tiempo. Vamos a dejar a las niñas que sean niñas, por Dios. Esto fue un anuncio de Dolce y Gabbana que denunciaron y lo retiraron. Esto incita a las violaciones grupales, que hay más de las que pensamos, muchísimas más de las que pensamos. Se denuncian algunas, pero hay muchas que no se denuncian. Esta publicidad es, de verdad, no tiene nombre. Esto incita, jóvenes, la cultura, ¿no? La cultura de normalizar estas cosas. Y ya se ha normalizado la violación grupal, el tema de la sumisión química, de echar las sustancias. Decir, terrible. Esto no lo voy a leer, pero estas son frases, igual tampoco las podéis leer. No lo voy a leer porque me da vergüenza, pero estos son estudiantes de magisterio, son chats que se han filtrado, y estas son las conversaciones que tienen hablando, pues las frases que veis ahí, ¿no? Muy, muy feas sobre chicas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, no? Y tenemos muchísimas más. Yo es que en un cuartel que rifen, no sé qué, había algo y rifaban una prostituta. El que le toque se va con una prostituta. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, esto le echaron al que lo estaba promocionando, ¿no? O sea, que estas cosas son denunciadas, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, y tan contentos rifando, que sé, le toca a una prostituta, ¿esto qué es, no? Esto es un entrenador, también un chat, que estaba fomentando una violación grupal. Fijaros cómo está el deporte, ¿eh? Cómo está el mundo del deporte. Qué pena, qué pena. Un chat, este es el último, hace unos meses, de los canteranos del Real Madrid. Pues unas conversaciones en un chat terribles, también de violaciones grupales. Entonces, bueno,
Son chicas del voleibol del equipo de Noruega de hace años, con las últimas Olimpiadas, no sé si fueron, que las obligan a ir así. Y ellas protestaron porque querían ir con su pantalón normal, como los chicos, y no las dejaron. Es más, ellas fueron con su pantalón y les pusieron una multa. Entonces, ¿por qué las obligamos a ir así? ¿Por qué? Esto es sexualización pura y dura de la mujer, mujer objeto, mujer que se tiene que exhibir. Esta famosa foto, ¿os acordáis, no? Rubiales, bueno, esto es una vergüenza. Esto que se normalice, pero ¿quién es para coger a una chica con toda y darle y besarla en los labios? ¿Pero qué es esto? Ni pico, ni poco, ni paco, que no, que esto no se puede hacer, que esto es una falta de respeto, que es una entrenadora no lo hace con un... Bueno, pues todos estos detalles, no me detengo más, son los que tenemos que erradicar si queremos erradicar la violencia contra la mujer. Y la recta final, y simplemente deciros que en Génesis 1 y 2, Dios nos da cómo hizo al hombre y a la mujer. Y Dios nos dice que los creó a su imagen, varón y hembra los creó. Y Dios nos dice, Génesis 1:28, que a los dos juntos les encomendó: multiplicaos, enseñoread y sojuzgad la tierra, a los dos. Que no había jerarquía, que eran compañeros, el uno frente al otro, sin roles. Yo busco en la Biblia y veo a ver si veo roles o estereotipos y apenas veo, solo hay un texto en el Nuevo Testamento que habla un poco de cómo la mujer tiene que ir vestida, pero es que no habla nada más. Esto es ya para profundizar. En igualdad. Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No hay roles y a la mujer la presenta como su compañera. Compañeros somos iguales. Colaboradores. El co, en griego, co es una preposición sun que significa en igualdad, a la misma altura. Compañeros, vamos juntos caminando en la misma dirección, pero uno al lado del otro, ni delante, ni detrás, ni por encima, sino juntos. Y ese es el diseño divino. Juntos, multiplicaos juntos, enseñoread juntos, tomad la tierra juntos, el equipo de hombres y de mujeres, el liderazgo de hombres y de mujeres, en igualdad. Ese es el diseño de Dios. Sabemos que esas estructuras perfectas, preciosas, ideales que Dios creó, fueron estropeadas por el hombre. Génesis 3:16, el hombre peca, el hombre se aparta de Dios y hay una ruptura con Dios. Y esa ruptura es lo que hace que haya unas consecuencias del pecado. Y a la mujer le dice: el hombre se enseñoreará de ti y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y eso es lo que hemos visto. Todas estas imágenes, todas estas cifras. Fijaros, yo pensaba, es decir, es algo muy fuerte lo que le ha caído a la mujer. Y recordaba el texto porque ahí falta, o sea, en la ruptura, ¿no? Génesis 3:16, la serpiente, ¿verdad? El diablo. Y es que no nos podemos olvidar que le dijo a la mujer también, le dijo Dios, que la serpiente te morderá en el talón, pero tú aplastarás su cabeza. ¡Aleluya! ¿Cómo aplastará su cabeza? A través de Jesús, a través del Mesías. La primera profecía que se da en la Biblia es en Génesis, cuando le dice que tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? Sino el Hijo de Dios, Jesús, que viene a restaurar todo lo bueno que Dios había hecho y que nosotros estropeamos. Y le dice: te va a morder. Y yo pensaba, esta es la mordedura de la serpiente con la mujer. Nos está haciendo mucho daño. De verdad, os lo digo, hombres y mujeres. Son siglos y siglos de mujeres esclavas, mujeres en trata, mujeres machacadas, mujeres asesinadas. Lo que pasa es que ya lo hemos normalizado y oímos noticias y no le damos importancia. Pero imaginaros qué pasará con los hombres.
está pasando, pero dice, te va a morder, te va a hacer daño, nos lo está haciendo, hermanas, en pobreza, todo lo que hemos visto. Pero tu simiente, tú con tu simiente aplastarás su cabeza, la destruirás en la cruz del Calvario, ¿vale? Y aquí viene, el Hijo de Dios vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Ahí estaba ya en Génesis. A mí me emociona ya profetizando el Señor. Tu simiente va a salvar a la mujer y al hombre y nos va a redimir de todo esas estructuras de pecado que tenemos nosotros también que deshacer como hijos de Dios. Cualquiera de estructura, no solo en cuanto a la mujer. Las estructuras de pecado están para ir a por ellas. Esa es la batalla que tenemos, para que reine Jesús, reinen las estructuras del diseño divino de Dios que con tanto amor creó el mundo, con tanto amor y belleza nos creó a nosotros en esa igualdad preciosa, perfecta, que hemos destruido. Y ahora hombre y mujer enemigos, nos quieren poner como enemigos. No, no es el propósito de Dios. Y ahí tenemos a un Jesús que viene irrumpiendo en medio de un mundo pues androcéntrico, en medio de esa cultura del hombre. Viene Jesús, irrumpe dignificando a las mujeres, devolviéndoles el lugar que Dios les había dado al principio, al lado del varón. Y ahí irrumpe Jesús, las alaba sin condescendencia, las tomaba, sus preguntas se las tomaba en serio, sus razonamientos, las escuchaba, hablaba con ellas, no las insultaba, no las decía que tenían que ser más femeninas. No se burlaba de ellas, nunca he visto que se burlara de ellas. Jesús no defendía su hombría. Yo no le veo un machote, entre comillas, no le veo así. ¿Cuál es la hombría de Jesús? Dios mío de mi vida, ¿cuál era su hombría? La humildad, la mansedumbre. Qué contrario a lo de machote, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, autoridad cuando tenía que tenerla, servicio, lavando los pies a los demás. Ese era Jesús, el hombre. El hombre. Sirviendo, amando, ese era. Llorando, ese era Jesús. Y así se comportó con las mujeres. Él vino a romper esos esquemas, a morir en la cruz para destruir al diablo por completo y que tengamos la victoria y recuperemos esas estructuras iniciales. Mas al principio, dijo Jesús, al principio no fue así. Les decía, mas por la dureza de vuestros corazones hay divorcios y hay desigualdad, pero al principio no fue así. ¿Y sabéis qué? Que es que Jesús estuvo presente ahí en la creación. Él fue testigo y por eso lo pudo decir. Al principio no era así. Un testigo de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y voy a acabar leyendo, si me dais 10 minutos más. Bueno. Vale, pues voy a leer un texto. Ayer yo decía, siempre me gusta redondear con... Hemos hablado de la palabra, por supuesto, pero redondear... A ver, no puedo con todo. Bueno, está la imagen un poco... Como es tan grande la pantalla, las imágenes no son de buena calidad y claro. Quiero leer un texto... A ver si consigo. Aquí está. Que dice así. Dice en Juan 8, capítulo 8, versículo 53. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos a orar, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, imaginaros, ahí en medio, una mujer medio desnuda, aquí en medio.
Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Sabéis que siempre le tendían, los hipócritas le tendían una trampa a ver qué contestaba. Pero como siempre, Jesús, con la sabiduría del Espíritu, ¿no? Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, levantó la cabeza, dejó de escribir y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que arroje la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie allí, porque todos se habían ido, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es un texto. Este es un texto muy fuerte, es un texto de violencia contra la mujer, aquí mismo. Y aquí tenemos la actitud de Jesús. Por la ley, lo primero que yo me pregunto cuando leo esto es, dice que fue cogida en el mismo acto de adulterio. ¿Y dónde está el hombre? ¿No han traído al hombre que estaba allí con ella? ¿Han traído solo a la mujer? No. Han traído solo a la mujer. Ahí veis ya, ¿verdad? El sesgo. Jesús era un hombre, era varón, recordémoslo, ¿no? Y fijaros que dice, ponen a la mujer allí, eso es violencia emocional, violencia psicológica, una mujer que sí, vale, estaba pecando, Jesús no la excusa, pero ponerla allí en medio y todo rodeado de hombres, aquello, que la iban a juzgar. Bueno, a apedrear incluso. A lo mejor si Jesús le hubiera dado el visto bueno, lo hubieran apedreado. Esto es violencia, vamos, tremenda hacia la mujer. Cuando Jesús pregunta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, hay un silencio allí tremendo, tremendo. Un silencio que, vamos, se podía cortar, ¿no? Pero fijaros que, y todos los hombres en ese sentido, fijaros que ninguno da un paso de defender a la mujer. Y aquí necesitamos, no vale la neutralidad. O sea, hay temas como cristianos que no vale la neutralidad, que somos muy de, yo no me quiero meter en líos, yo me voy, yo no me quiero meter en problemas, pero hay temas que exigen que nos posicionemos y acarreemos con las consecuencias, porque esto hizo Jesús. Y Jesús fue hasta la cruz por posicionarse en tantísimos temas, que se posicionó, que les confrontó a la religión de la época, a la hipocresía y falsedad de la época. Él se posicionó. Seamos valientes, defendamos. Si estás delante de un caso de violencia, no puedes mirar para otro lado. Es verdad que hay que ser sensible y sabio para actuar en un caso de violencia, o en un caso de acoso a una chica en los institutos, o un caso de eso que estamos viendo, de estos de violencia digital con imágenes. Hombres, chicos, tenéis que ser valientes y cortar y denunciar y decir hasta aquí y defender al que está siendo vejado y al que está siendo insultado. A veces tenemos miedo, disfrazamos el miedo de espiritualidad, pero no puede ser.
Y luego me llama la atención cómo dice que fueron saliendo, fueron saliendo todos desde el más viejo a los postreros, es decir, ancianos, jóvenes y niños había allí. Los más jóvenes fueron saliendo porque la violencia se transmite de generación en generación. Si tú, papá, en la familia, tú no eres un ejemplo en el trato a tu esposa, cómo la tratas, cómo la cuidas, y las madres también tenemos que ser ejemplo de cómo tratamos a nuestros esposos, por supuesto. Estamos hablando en este caso, si salen de tu boca insultos, salen de tu boca menosprecios, si salen de tu boca, eso el niño lo va a ver. Si hay violencia, el niño, la mamá, y sabéis que hay un porcentaje alto de niños que han tenido padres violentos y ellos son violentos. Esto es así. Entonces, la violencia se transmite. Vamos a ser nosotros, creyentes, los que cortemos la cadena esa de maldición. Tenemos que cortar en el nombre de Jesús y ser valientes y posicionarnos en la sociedad, en las iglesias, posicionarnos. Porque yo noto entre los hombres a veces hay un miedo o una vergüenza, no sé qué es, pero creo que es, no culpo, estoy explicando que es de tantos años que se ha normalizado que a veces o ni nos damos cuenta o no somos valientes para decir, no trates así. Si vuelves a tratar así delante de mí, no tratas así a tu mujer. Bueno, es un decir, pero yo lo he tenido que hacer a veces, ¿eh? Yo he tenido que hacer eso en algunos casos porque no se puede tolerar, o en privado o lo que sea, pero hay que denunciarlo, ¿no? Y Jesús le dice, nadie te condena, vete. Yo no te condeno, mujer. Él no ha venido a condenar el mundo, ha venido a salvar. Y él vio el corazón de aquella mujer arrepentida, hecha polvo, llena de vergüenza, allí en medio. Y Jesús, como no podía ser de otra manera, yo no te condeno, yo no he venido a condenar ni a juzgar. Nosotros seguro que ya la estaríamos condenando y juzgando, porque somos así. En la iglesia también a veces somos así, ¿no? El dedo acusador. Pero cuando hay un corazón destrozado, humillado, avergonzado, arrepentido, la misericordia es la que tiene que estar, la gracia y la misericordia. ¿Y qué hizo Jesús? Vete y no peques más. La empodera, le da la fuerza para empezar de nuevo, derrama su gracia sobre ella, vete, no ha pasado nada, olvídate, pero no peques más, empieza tu vida, rehaz tu vida, se acabó, pasa página. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La gracia sobre gracia, sanando y cuidando y empoderando a aquella mujer. Así que, iglesia, no podemos mirar para otro lado, fomentemos estos temas, hablemos de estos temas, nos hace falta formarnos, tomar conciencia y que como cristianos seamos los primeros testimonios, que no tengan que venir otros grupos feministas a denunciar y a decir, que seamos nosotros con nuestro diseño de Dios, diciendo este es el diseño de Dios. En el nombre de Jesús, eso está mal, que seamos los primeros en ser un testimonio, en ser una luz al mundo en estos temas también. Nada más, que el Señor os bendiga y voy a pedir a Pedro que termine con una frase, 2 frases, 3 frases, orando lo que quieras. Cariño. Bueno, vosotros diréis que cómo vive este esposo al lado de esta mujer. ¿Estará continuamente vigilado? ¿Qué has hecho? ¿Qué va? ¿Cómo te has portado? No. ¿Qué va? No, yo quería contar un poco mi experiencia de conversión, ¿no? En cuanto a este camino de igualdad de hombre y mujer. En mi caso, además, una vez convertido, yo me volqué totalmente en servir al Señor y, bueno, el otro día hablábamos, yo no sé cómo podía hacer tantas cosas. A veces las cuento y digo, lo hizo otra persona porque yo no me veo capaz de hacerlo, ¿no? Pero estaba en 80 líos, en todos los charcos que había me metía y siempre con la idea de servir al Señor y, bueno, y había un fruto, etcétera. Pero yo hubo un momento que me paré y me di cuenta de que en ese servicio al Señor yo lo estaba utilizando muchas veces como una disculpa para mi propia sentirme, pues, no sé, importante, realizado.
y dejando toda la carga a Asun, ¿no? En los hijos, la educación, la casa, incluso hay necesidades afectivas, necesidades de apoyo que yo no estaba ofreciendo. Yo nunca he sido infiel a Asun, pero sí le fui infiel en el sentido de fallarle en ese aspecto, ¿no? Y cuando uno comete ese error, la palabra pecado significa error, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y yo creo que hablo como a los hombres, ¿no? Debemos arrepentirnos y reconocer que es un pecado cuando no estamos atendiendo a la mujer en el hogar, también en la iglesia, y si no hay arrepentimiento no va a haber cambio. Esto no es decir, es una elección que tú puedes hacer, sería bueno, sería bonito que hicieras esto, no, es un pecado que tenemos que ya lo ha explicado muy bien, ¿no? Y yo en ese reconocimiento, en ese arrepentimiento fue emprender un nuevo camino, ¿no? De relación en lo que es el matrimonio. Y además también el Señor me dijo, no es solamente un paso pasivo, ¿no? De decir, deja de hacer lo que haces y compórtate más o menos bien, sino también hay que ser activo, hay que ser proactivo. ¿En qué sentido? Pues proactivo no solamente de decir, bueno, te doy cierta atención y ya está, sino yo estoy aquí para servirte. Se ha dicho antes en el texto de Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Estamos dando nuestra vida por nuestras mujeres en el matrimonio, en la iglesia? Esto es muy fuerte. No significa simplemente vamos a llevarnos bien, vamos a compartir cargas. Es que yo doy mi vida por ti. Y esto significa como cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, Él dio su vida y fue una forma de servicio, de volverse esclavo de sus propios discípulos, ¿no? Y yo ahí tenemos que lavar los pies hoy en día a nuestras esposas y eso no es romper con un paradigma de hombre, ¿no? Seguimos siendo hombres. Jesús seguía siendo un hombre, es más, mucho más hombre que aquellos que estaban ahí peleándose a ver quién mandaba, quién tenía el poder. Él tenía el poder del amor, el poder del servicio. Esto también, bueno, no me meto mucho, pero el Señor me habló en cuanto al matrimonio y también en cuanto a, por ejemplo, mi trabajo de médico, que os podría hablar media hora de cómo el Señor me hizo entender que yo era un servidor de los pacientes que llevaba, en fin. Fue una revolución en mi vida y además debo decir que una revolución para bien. Esto que parece al principio, dice, bueno, eso de ser siervo, servir. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser servil. Porque a veces ser siervo significa también corregir. Decir, oye, te estás equivocando, ¿no? Te voy a ayudar porque esto que estás haciendo no está bien. Pero lo haces como un servicio para ayudar, para potenciar su ministerio, ¿no? Y se cumple cuando en este camino, en esta transición, se cumple también el texto de Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ser hombre no es mandar, ser hombre no es gritar, ser hombre no es imponer, ser hombre es ser íntegro y ser fiel. ¿Para qué? Tenemos que cambiar esta mentalidad de qué es ser hombre, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces decimos, sí, Dios me dice esto a mí, pero ¿por qué no le dice a ella lo que...? Tú sé fiel a Dios, sirve y el Señor ya hablará a la otra persona, ¿no? Y acabo con un poema, a mí me gusta mucho escribir poesía, espero... Bueno, gracias. Y esta tiene que ver con en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando Jesús resucita, María llega al huerto y dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y él dijo, mujer, ¿por qué lloras? Este es el poema, pero últimamente me emociono mucho, debe ser la edad. Mujer, ¿por qué lloras? Oyó María en el huerto de los lamentos sin horas. Hortelano, lloro de dolor porque mataron a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Lloro por la mujer encorvada que seguirá siendo humillada y por las adúlteras lapidadas por los hombres justicieros. Lloro por la del flujo de sangre que declararon desahuciada y por las martas ocupadas en 1000 tareas sin ayuda.
y por las samaritanas y las que llaman impuras. Dime dónde la han puesto y así lloraré su recuerdo. Si él aún viviese, cada lágrima, cada derrota sin concesiones, tendría respuesta y consuelo. Soy yo, María, Raboni. El Señor ha resucitado para que hombres y mujeres tengamos una nueva relación, una nueva familia y una nueva sociedad. Que Él nos ayude a llevarlo adelante. Amén.